Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 22. Para cuando Kaminari y Tetsu llegaron a las puertas de la preparatoria UA, los sucesos que habían tenido lugar en el Shinkansen ya habían sido publicados en línea por algunos pasajeros. Tetsu. HM. Mientras caminaba junto a Kaminari por el pasillo de la escuela, Tetsu miró a su amigo, desconcertado por su tono inusualmente serio. ¿De verdad crees que Todoroki es más guapo que yo?, preguntó Kaminari, haciendo un ligero puchero de irritación. Tetsu comprendió de inmediato de dónde venía la pregunta. Suspiró exasperado, murmurando entre dientes. ¿Por qué me preguntas esto? Soy un chico, por Dios. Exacto, exclamó Kaminari, gesticulando animadamente. No entiendo cómo puede ser más guapo que yo. El hielo y el fuego son geniales, claro, pero no tienen los efectos llamativos y electrizantes del trueno y el relámpago. Tetsu frunció el ceño. ¿Qué tienen que ver los efectos especiales con ser guapo? Dejó de intentar comprenderlo y se encogió de hombros. Quizás a las chicas de hoy en día les gusta más su aire frío y misterioso. Kaminari guardó silencio un momento, luego suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Está bien, de acuerdo. Dejémoslo. En fin, déjame contarte lo que sucederá esta tarde. ¿Esta tarde? Tetsu pensó un segundo, pero no pudo recordar nada importante programado para el día. Ni siquiera había una clase de entrenamiento de héroes en el horario. Después de clase, tengo un combate de entrenamiento con Smash en el gimnasio de la agencia medianoche. ¿Quieres venir a verlo?, preguntó Kaminari mientras se acercaban al aula. No está lejos, a unos 20 minutos a pie. Tetsu dudó. Si bien le encantaría ver a Smash en acción, también recordó cuántas veces ya le había pedido permiso al Dr. Powerloader. ¿De verdad quería arriesgarse a faltar otra vez? Tras un momento de reflexión, negó con la cabeza. Creo que esta vez no pediré permiso. No es bueno estar pidiendo permisos constantemente. Pero bueno, si alguien lo graba, veré el vídeo después. ¿Ah, sí? Kaminari arqueó una ceja, claramente sorprendido. Tetsu nunca se perdía un evento tan emocionante como este. Aún así, Kaminari no insistió. Simplemente había extendido la invitación por cortesía. Poco después, los dos entraron al aula y abrieron la puerta corrediza. Como era de esperar, Pikachu captó inmediatamente la atención de todos. El animado murmullo comenzó casi al instante. «¡Guau! ¿Cómo hiciste eso?», exclamó Asido, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Es tan realista», exclamó Uraraka maravillada, con sus ojos bien abiertos fijos en Pikachu. «¿Es algún tipo de animal teñido?», preguntó Azui, inclinando la cabeza con curiosidad. «Imposible», intervino Kyoka, escéptica. «Claro que se puede teñir el pelaje, pero ¿qué pasa con la cola? ¿Dónde se podría encontrar algo con una cola con forma de rayo como esa?». Ante la avalancha de preguntas, Kaminari decidió ir al grano. «No es un animal de verdad, es mi traje de combate». La revelación dejó atónitos a los presentes. Muchos de sus compañeros, incluido Mineta, parecían completamente desconcertados. «De ninguna manera». «No lo creo», exclamó Mineta en voz alta, cruzándose de brazos. «Es imposible que algo así se transforme en un traje». Para ser justos, la mayoría de sus compañeros aún no habían visto las capacidades de transformación del traje de combate. Al fin y al cabo, el traje había sido devuelto para mejoras poco después de que Kaminari lo recibiera durante sus prácticas laborales. «De acuerdo, déjame mostrarte», dijo Kaminari con seguridad. Sonrió levemente y luego se giró hacia la criatura dorada que tenía sobre el hombro. «Pikachu, modo combate». «Pika», gorjeó Pikachu emocionado. Saltó por los aires y, en un destello de luz dorada, su forma comenzó a estirarse y a transformarse. «¡Guau! Impresionante. ¡Qué guay!». Midoriya, Uraraka y los demás observaron con asombro cómo Pikachu se transformaba en el aire, convirtiéndose en una elegante y brillante arma dorada del cáncer que flotó momentáneamente antes de asentarse en su nueva forma. «TCH. ¡Qué presumido!», murmuró Bakugo desde su asiento en la primera fila. Miró hacia atrás brevemente antes de resoplar y darse la vuelta, visiblemente molesto por el momento de protagonismo de Kaminari. Entre los estudiantes, la más afectada fue Momo. La exhibición de Kaminari la había conmovido, recordándole sus conversaciones anteriores sobre uniformes de combate personalizados. Así que ya lo ha terminado, murmuró para sí misma,
con el corazón latiéndole con fuerza. Ver su éxito reavivó su entusiasmo. Si Kaminari había completado su diseño, eso significaba que su idea para las 6 estrellas y 9 colas también era totalmente posible. Shua. El sonido de la puerta corrediza del aula al abrirse interrumpió el momento. Todos volvieron rápidamente a sus asientos, y su animada charla se apagó al instante. Incluso Kaminari se sentó en silencio, y sin que nadie se diera cuenta, la arma dorada del cáncer volvió a su forma de Pikachu, quedando sentada obedientemente debajo de su escritorio. Buenos días, dijo Aizawa al entrar en la sala, mientras sus ojos cansados recorrían la clase. Buenos días, sensei. Respondieron los alumnos al unísono. Aizawa asintió perezosamente mientras se dirigía al podio. Tras una breve pausa, se dirigió a la clase. Antes de empezar, tengo un anuncio que hacer. El próximo sábado son los exámenes parciales, por lo que las clases de entrenamiento básico de héroes de esta semana y la próxima quedan suspendidas. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso no es justo. Solo tenemos 2 clases de entrenamiento de héroes a la semana. Exclamó Kirishima con voz teñida de frustración. Si las cancelan, será muy aburrido. Bakugo, sentado a su lado, asintió levemente para su sorpresa. Aizawa ignoró sus protestas, manteniendo el mismo tono. Para ser un buen héroe, vuestros conocimientos teóricos deben ser sólidos. No se trata solo de aprobar el examen parcial, sino de prepararse para los exámenes finales del mes que viene. Espero que ninguno de vosotros suspenda. Mientras hablaba, su mirada se desvió repentinamente, posándose en algo inusual al costado de la habitación. ¿Qué es eso? Toda la clase se giró para seguir su mirada. ¿Eso es una rata? Murmuró. Ha sido, al ver a Pikachu, soltó una carcajada. No puede ser, sensei. Es Pikachu. Exclamó alegremente. ¿Acaso no ves Pokémon? Entonces, ¿por qué está aquí? No se permiten mascotas en la escuela, dijo Aizawa, entrecerrando sus ojos carmesí mientras se fijaba en Kaminari. Una leve aura de intimidación emanaba de él, dejando claro su disgusto. Perdón, sensei. Kaminari se levantó apresuradamente, con voz arrepentida. No es una mascota, es mi traje de combate. Traje de combate, murmuró Aizawa, con una expresión ligeramente más suave mientras observaba a Pikachu con más detenimiento. Este es el que está hecho con aleación cis, ¿verdad? A mí me parece más bien un pequeño robot. Sensei, lo pondré en modo de espera para que no moleste a la clase. Prometió Kaminari rápidamente. La verdad es que Kaminari le había preguntado una vez al Dr. Tenma si Pikachu podía comprimirse en una Pokéball para guardarlo más fácilmente. La idea de lanzar una Pokéball y que Pikachu emergiera de forma espectacular le había parecido increíblemente genial. Pero el Dr. Tenma rechazó la idea de plano, explicando que la aleación cis no era capaz de soportar una compresión a nivel nanométrico. Por ahora, déjalo al fondo del aula para que no distraiga a nadie, dijo Aizawa con sequedad, mientras cogía su libro de texto. Sí, sensei. Pikachu, ve a sentarte atrás, susurró Kaminari. Pika. Respondió Pikachu obedientemente, saltando y corriendo hacia el fondo de la habitación. Dicho esto, Aizawa echó un vistazo a la clase y anunció con calma. Empecemos. A las 3:10 de la tarde, las clases de héroes finalmente terminaron. Los estudiantes de los departamentos general, de apoyo y de economía ya se habían marchado a casa horas antes. Kaminari, espera un momento. Justo cuando Kaminari, Tetsu, Kyoka y Momo seguían a la multitud que salía de la escuela, se oyeron pasos apresurados detrás de ellos, acompañados de una voz familiar. ¿Sensei de medianoche? ¿Aizawa sensei? Al darse la vuelta, Kaminari vio que se acercaban los 2 profesores y parpadeó sorprendido. Deberías ir directamente a mi oficina ahora mismo, dijo Midnight con una sonrisa, ajustándose las gafas de montura roja. Podemos ir juntas. De pie a su lado, Aizawa no dijo nada. Su expresión estoica habitual permanecía inalterada, pero era evidente que tenía la intención de acompañarla. De acuerdo, asintió Kaminari. Me ahorraré la molestia de usar el GPS para encontrar el camino. Tras una breve pausa, añadió. ¿Pero no sigues estando en horario laboral? Todos sabían que los profesores a menudo trabajaban mucho más allá del horario escolar, ya que la corrección de exámenes, las reuniones y otras responsabilidades los mantenían ocupados mucho después de que terminaran las clases. Me he marchado, dijo Aizawa con sencillez. Ha entendido. Dicho esto, Kaminari se unió al grupo, echando un vistazo a Tetsu y a los demás antes de que todos cruzaran las puertas de seguridad de la escuela. Hasta mañana, Kaminari. Tetsu.
Adiós, Hiro. Hasta luego, Kyoka, respondió Kaminari saludando con la mano. Mientras Kyoka se marchaba, Kaminari notó que Momo permanecía cerca, como si esperara algo. ¿Tú también vienes? Preguntó con curiosidad. Sí, respondió Momo asintiendo levemente, con un tono tranquilo y natural. Me gustaría participar. Al fin y al cabo, el viaje de ida y vuelta solo durará 2 horas. Kaminari echó un vistazo al elegante coche de lujo negro aparcado cerca, cuyo diseño claramente apuntaba a una clientela de alto nivel. ¿Pero cómo piensas llegar? ¿Vienes con nosotros en el Shinkansen? Me gustaría vivir esta experiencia con todos, dijo Momo, apartándose un mechón de pelo mientras la brisa jugaba con él. En cuanto al coche, mi chofer lo llevará a la ciudad de Saitama y me recogerá más tarde para el viaje de vuelta a casa. Sus palabras dejaron momentáneamente sin habla a Kaminari, Tetsu, Midnight e incluso a Aizawa. Por su tono, era evidente que nunca antes había viajado en un Shinkansen. Bueno, entonces intentémoslo, dijo Kaminari con una leve sonrisa. Poco después, el grupo abordó el Shinkansen de alta velocidad con destino a la ciudad de Saitama. Momo, llena de silenciosa expectación, miraba por la ventana con una expresión de deleite. Sus ojos en forma de media luna delataban lo mucho que estaba disfrutando de la experiencia. Siempre he querido montar en una y ver qué se siente, dijo en voz baja. Los demás guardaron silencio, cada uno plenamente consciente de la enorme diferencia en su estilo de vida. Sin embargo, lejos de parecer pretenciosa, la inocente emoción de Momo resultaba entrañable. Su actitud era tan genuina que desprendía una sensación de calidez y pureza. Es como la princesa de cuento de hadas perfecta, pensó Kaminari, mirándola de reojo. No pudo evitar sentir que Momo parecía demasiado buena para ser real. Cada aspecto de ella, su gracia, su inteligencia, su bondad, era tan perfecto que parecía salida de un cuento de hadas. Por supuesto, Kaminari también consideró la posibilidad de que simplemente no hubiera conocido a mucha gente como ella. Al fin y al cabo, en su vida anterior había sido un estudiante universitario común y corriente. 1 hora y media después, el grupo llegó a la agencia medianoche en la ciudad de Saitama. El edificio era una discreta torre de oficinas que no se distinguía fácilmente de sus vecinos. Kaminari ladeó la cabeza mientras miraba el letrero que colgaba sobre la entrada. Bueno, no es especialmente llamativo, pensó, pero el letrero en sí está bien diseñado. Cualquier persona que pase por allí probablemente se detendría a mirarlo 2 veces. Se aclaró la garganta, apartando ese pensamiento de su mente mientras Midnight conducía al grupo al interior. Los pisos del 4º al 7º pertenecen a la agencia, explicó Midnight, haciendo un gesto mientras caminaban hacia los ascensores. Tus padres y Snatch llegaron hace media hora. Nos están esperando en la recepción del 4º piso. Entendido, dijo Kaminari, mirando a Pikachu que estaba sobre su hombro. Su expresión se transformó en una sonrisa. ¿Estás listo? Que empiece el espectáculo. Pica. Pikachu infló el pecho y se dio una palmadita orgullosa, imitando los gestos del personaje animado en el que se basó. Kaminari se rió entre dientes de sus payasadas. Sabía que Pikachu no era más que un traje de batalla controlado por IA, pero disfrutaba interactuando con él como si estuviera vivo. La sala de entrenamiento está en el 7º piso, continuó Midnight. Ayer retiramos el equipo. Con un suave tintineo, las puertas del ascensor se abrieron en el 4º piso. Kaminari divisó inmediatamente a sus padres y a Snatch sentados juntos en los lujosos sofás de alta gama de la recepción. Conversaban de forma distendida mientras tomaban diversas bebidas que estaban dispuestas sobre la mesa de centro. Bienvenidos, señor Kaminari, padre de Kaminari, y Snatch-senpai. Soy Midnight, dijo ella cordialmente, presentándose. Él es el Aserea, el profesor tutor de la clase 1A. Y ella es Yaoyorosu Momo, una compañera de clase de Kaminari. Todos estaremos viendo el combate de entrenamiento hoy. Snatch asintió cortésmente, aunque la mayor parte de su atención estaba centrada en Aizawa. A pesar de no haber trabajado nunca juntos, Snatch había oído hablar de las hazañas de Eraserea. Aunque no era una figura pública debido a su carácter reservado, Aizawa era un nombre respetado entre la comunidad de héroes profesionales de Japón, y su don era una ventaja particularmente valiosa en situaciones difíciles. Mientras tanto, Kaminari intercambió unas palabras con sus padres, quienes claramente sentían curiosidad por los acontecimientos del día. Una vez que Midnight y los demás terminaron de presentarse, Kaminari se volvió hacia ellos con una sonrisa ilusionada. Podemos empezar ya. Llevo todo el día esperando este momento. Midnight miró a Snatch, quien asintió. Su voz grave retumbó mientras respondía. Empecemos.
Tengo curiosidad por ver el alcance de tus habilidades. De acuerdo, dijo Midnight, guiando al grupo de vuelta al ascensor. Subiremos al 7º piso. Pero antes, quiero recordarles a ambos que esto es solo un entrenamiento. Conténtense y paren antes de que la cosa se ponga demasiado seria. Su tono era serio, y aunque sus palabras iban dirigidas a ambos combatientes, su mirada se detuvo en Kaminari. Snatch asintió sin dudar. Entendido. Lo tendré en cuenta. Lo que Snatch no sabía era que Midnight había invitado a Aizawa precisamente como medida de precaución. La velocidad de Kaminari era impresionante, y si las cosas se complicaban demasiado, el don de Midnight, somnambulista, podría no activarse a tiempo. En cambio, el don de borrado de Aizawa era la contramedida perfecta para detener a Kaminari si fuera necesario. Vamos, dijo Midnight, abriendo el camino hacia el 7º piso. Estaba a punto de comenzar una batalla entre un estudiante de primer año de Ero y un veterano profesional de Ero. El gimnasio de entrenamiento del 7º piso hacía honor a su nombre. Kaminari echó un vistazo rápido a su alrededor y calculó que el área era aproximadamente del tamaño de todo el gimnasio de baloncesto de la UA. Cabe destacar que no se trataba de una sola cancha de baloncesto, sino de todo el gimnasio. Sin embargo, a diferencia de un gimnasio tradicional, este espacio no tenía gradas. En su lugar, albergaba filas de aparatos de gimnasia, ahora apartados a un lado por los ayudantes de los héroes para despejar el campo de batalla. Kaminari, Snatch, por favor, diríjanse al centro de la arena, dijo Midnight con una sonrisa, señalando la zona designada. Yo llevaré a los demás a la zona de espectadores. Todas las miradas siguieron su mano, y allí divisaron 2 filas de cómodos sofás ordenados cuidadosamente al fondo del gimnasio. Kaminari y Snatch intercambiaron una breve mirada antes de caminar en silencio hacia el centro del gimnasio. Espero que todo salga bien, murmuró la madre de Kaminari con preocupación mientras observaba la espalda de su hijo. No te preocupes, la tranquilizó Midnight con dulzura. Conmigo y el señor Aizawa aquí, nada saldrá mal. Aizawa siguió al grupo en silencio, apartándose el flequillo para dejar al descubierto sus ojos rasgados. Su mirada tranquila pero penetrante recorrió el gimnasio mientras se preparaba mentalmente. Si Kaminari intentaba usar alguna técnica de alta velocidad como Raikiri, el don de borrado de Aizawa lo neutralizaría al instante. Mientras se acomodaban en la zona de espectadores, algunos de los asistentes de Ero y otros empleados ociosos de la agencia de Midnight se reunieron a un lado para ver el combate de entrenamiento. En total había unas 20 personas, la mayoría mujeres vestidas con atuendos que recordaban el estilo característico de Midnight. Bueno, eso definitivamente encaja con mi estilo, pensó Kaminari al divisar al público. ¿Ese es Kaminari Denki, eh? Murmuró una de las asistentes, con la mirada fija en el joven estudiante de héroes. La verdad es que se ve muy bien en persona que... Tú, con 30 años, ¿también estás interesada en él? Bromeó otra persona. Oh, cállate. Canta muy bien también. Quizás deberíamos pedirle que actúe más tarde, sugirió otra persona. Buena suerte con eso. No es solo una celebridad, es un estudiante de la UA, y ya sabes lo estricto que es Midnight-senpai con estas cosas. Su intercambio de bromas se vio interrumpido cuando algo inusual sucedió en el lado del gimnasio donde se encontraba Kaminari. Pikachu, que había estado sentado obedientemente sobre el hombro de Kaminari, saltó repentinamente por los aires. Una deslumbrante luz dorada brotó de su pequeño cuerpo, provocando exclamaciones de asombro entre el público. ¡Guau! Eso es increíble. Es como algo sacado de una película de fantasía, me encanta todo lo que brilla. Claro que sí, bromeó un asistente. Al fin y al cabo, tu don te permite controlar el oro. A medida que la luz se desvanecía, la forma familiar de Pikachu desapareció, reemplazada por la llamativa arma dorada del cáncer de Kaminari. Mientras tanto, Midnight se colocó en la banda, se puso unos auriculares y asumió el papel de árbitro. Empecemos. Anunció, con voz autoritaria resonando por todo el gimnasio. Este es un combate de entrenamiento entre el héroe profesional Snatch y el estudiante del curso de héroes Raikage. Las reglas son sencillas. Nada de mutilaciones y, bajo ningún concepto, de asesinatos. Quienes las infrinjan serán tratados como villanos y arrestados en el acto. Su mirada penetrante recorrió a Kaminari y a Snatch para enfatizar la seriedad de sus palabras. Entendido, dijo Kaminari con un tono respetuoso pero firme. Entendido, respondió Snatch secamente. Muy bien, entonces. Que comience el partido. La voz de Midnight resonó con claridad. La energía en la sala cambió instantáneamente cuando la atención de todos se centró en los dos combatientes.
Pasó 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Sin embargo, ni Kaminari ni Snatch hicieron ningún movimiento. Simplemente se miraron fijamente, mientras la tensión aumentaba en el silencio. La batalla ha comenzado. Repitió Midnight, con un tono algo exasperado. Señor Snatch, puede ir usted primero, dijo Kaminari con una sonrisa cortés, indicándole con un gesto que tomara la delantera. Eres el más joven, así que deberías ser titular, respondió Snatch con firmeza, negando con la cabeza. Era evidente que no iba a ceder en este punto. De acuerdo, dijo Kaminari encogiéndose de hombros. No digas que no te lo advertí. Sus ojos brillaron con picardía cuando se le ocurrió una idea. Una idea creativa, un tanto exagerada, que hizo que su corazón latiera con entusiasmo. Pikachu, conéctate a la base de datos de IA, ordenó Kaminari con tono brusco. Busca el archivo llamado One Piece y localiza el perfil de Cocodrilo. Una tenue luz dorada parpadeó desde el cuello de la armadura dorada de cáncer de Kaminari, formando una pantalla translúcida en el aire. ¿Es este al que te referías? Debido a que Pikachu había pasado a su forma de IA, ya no utilizaba su juguetón discurso de pica, optando en su lugar por un lenguaje claro y preciso. Sí, esa es. Confirmó Kaminari, sonriendo mientras examinaba la información en pantalla. Registren todos los datos. Entendido. Grabación de datos completada, respondió la IA mientras la pantalla desaparecía. Satisfecho, Kaminari se volvió hacia Snatch, con una sonrisa que se ensanchaba. Muy bien, empiezo ahora. Ven a por mí. Respondió Snatch, mientras sus brazos comenzaban a disolverse en corrientes de arena. Los granos de color caqui giraban a su alrededor como una aura protectora. Sin perder un instante, Kaminari deslizó una mano hasta su cintura y sacó una reluciente Pokéball dorada. La lanzó al aire con destreza, y la esfera metálica reflejó la luz mientras ascendía. Auge. La Pokéball explotó en el aire, liberando una masa brillante de arena dorada que flotó ominosamente sobre el campo de batalla. ¿Qué es eso? Murmuró Snatch, entrecerrando los ojos con sorpresa. La visión de la arena dorada flotando en el aire dejó atónitos no solo a Snatch, sino a todos los demás. Midnight, Aizawa, los padres de Kaminari, Momo y los ayudantes del héroe observaban incrédulos. Ignorando sus reacciones, Kaminari dio su siguiente orden. Dale forma de cocodrilo de arena. La arena dorada comenzó a moverse y a moldearse, adquiriendo forma humanoide. En cuestión de segundos, una figura imponente se presentó ante Kaminari. Un hombre con el cabello engominado hacia atrás, un largo abrigo, una amenazante mano con forma de escorpión y un grueso cigarro apretado entre los dientes. Aunque la figura era inconfundiblemente la de Cocodrilo, cada centímetro de ella, desde su cabello hasta su ropa, estaba hecho de oro reluciente. Qué lástima, pensó Kaminari mientras examinaba su creación. Si tan solo esta arena de oro nanométrico pudiera cambiar de color como la aleación cis. Eso habría sido perfecto. Tras decidir hablar del asunto con el Dr. Tenma más tarde, Kaminari recuperó la compostura rápidamente y esbozó una sonrisa segura. Muy bien, conoce a tu oponente. Cocodrilo de arena, declaró. Como si lo hubiera planeado, la figura dorada esbozó una mueca burlona, con el cigarro brillando entre sus dientes. Incluso Snatch se sintió ligeramente incómodo ante aquella visión. Auge. Auge. Tras una serie de explosiones sordas, aparecieron varios cúmulos grandes de arena dorada alrededor de la figura dorada del cocodrilo. Este fue el resultado de que Kaminari lanzara a las Pokéballs doradas restantes, cada una de las cuales liberó una oleada de partículas doradas en el campo de batalla. Todo está listo. El siguiente paso depende de ti, dijo Kaminari con calma. Luego, como si recordara algo, añadió. Y no imites ciegamente las habilidades de la base de datos. Intenta usar las técnicas que practicamos ayer. Entendido, maestro, respondió la armadura dorada de cáncer. Era la voz de Pikachu, pero a Kaminari le produjo una punzada de arrepentimiento. Lo que realmente quería era que la figura del cocodrilo respondiera con algo como, guau. Sé qué hacer. Solo observa y aprende. Aunque hubiera sido exagerado, habría resultado más realista. Kaminari no pudo evitar desear que este cocodrilo de arena pudiera algún día actuar con más independencia, tal vez incluso luchar a su lado como un verdadero aliado. Aún así, es un poco demasiado grande, reflexionó Kaminari. Quizás debería probar con Gaara la próxima vez. Mientras Kaminari estaba absorto en sus pensamientos, Crocodile entró en acción. Con un movimiento de su anzuelo dorado, dos grandes masas de arena dorada se lanzaron hacia adelante, formando una ola gigante que se precipitó hacia Snatch como un mar embravecido.
Snatch, al ver la ola de arena que se acercaba, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. ¿Acaso no soy yo el héroe de arena aquí? Pensó con ironía. ¿No debería ser yo quien usara un ataque de arena contra él? Sin embargo, como héroe profesional experimentado, Snatch rápidamente reprimió esos pensamientos innecesarios. Su concentración se agudizó y su don se activó con precisión. 2 mares de arena, uno caqui, otro dorado, chocaron con un estruendo ensordecedor, y su colisión dividió la sala de entrenamiento en 2 zonas distintas. ¡Oh! Kaminari arqueó una ceja al observar la escena. Las 2 masas de arena chocaban con igual ferocidad, sin ceder ni un ápice. ¡Qué interesante! ¿Puede conjurar tanta arena? Murmuró Kaminari para sí mismo, mientras sus penetrantes ojos dorados analizaban la habilidad de Snatch. En ese momento, el ataque de cocodrilo consistía en casi 200 kilogramos de arena dorada. Incluyendo al propio cocodrilo, que se había fusionado con el mar dorado, el peso total había alcanzado los 300 kilogramos. Pero la arena kaki de Snatch se mantenía firme, lo cual era sorprendente. Después de todo, el cuerpo de Snatch claramente no pesaba ni de lejos 300 kilogramos. Eso significa que su don debe permitirle aumentar el volumen de arena que puede generar, dedujo Kaminari. No se trata solo de transformar su cuerpo en arena, sino que debe implicar algún tipo de mejora mediante entrenamiento o acondicionamiento. Sus pensamientos se dirigieron al uniforme de combate de Snatch, específicamente a los brazos musculosos del héroe. Era evidente que la condición física desempeñaba un papel importante en la efectividad de su don. Pero si esto es todo lo que tiene, aún está lejos de lo que esperaba, murmuró Kaminari en voz baja. Dicho esto, dio otra orden. Uno de los 3 grupos restantes de arena dorada que esperaban en el aire se unió a la batalla, fusionándose con el mar de cocodrilo. La marea dorada creció, aumentando su masa en otros 100 kilogramos. Veamos cuál es tu límite, dijo Kaminari con tono tranquilo pero calculador. Entrecerró los ojos dorados mientras seguía observando. Pikachu, levántame. En respuesta, un pequeño cúmulo de arena dorada se desprendió y voló bajo los pies de Kaminari. Al pisarla, la arena lo elevó en el aire, brindándole una vista privilegiada de la batalla que se desarrollaba abajo. La escena era casi surrealista. Kaminari, flotando como un comandante, observando cómo se desarrollaba una guerra entre 2 mares de arena. En el suelo, la arena kaki que Snatch controlaba comenzó a flaquear bajo la presión de la arena dorada adicional. Estaba siendo empujada hacia atrás lentamente. Pero la lucha no duró mucho antes de que ambas partes volvieran a un precario punto muerto. Mantén la presión, ordenó Kaminari con frialdad. Pero si no puedes soportarlo, retírate inmediatamente. Mientras hablaba, otros 100 kilogramos de arena dorada se unieron al ataque de cocodrilo, elevando el total a 500 kilogramos. Snatch, ahora completamente hundido en la arena color kaki, hizo una mueca mientras el sudor le goteaba por la frente. A pesar de sus esfuerzos, era evidente que le costaba mantenerse firme. HMPH, ¿de dónde sale toda esta arena?, murmuró, con la voz tensa por el esfuerzo. La parte inferior de su cuerpo ya había comenzado a retroceder, y la superior se vio obligada a elementalizarse aún más para mantener el control. Impresionante, murmuró Midnight desde su posición de árbitro. Sus labios se entreabrieron con asombro mientras observaba la escena. Solo el traje de combate de Kaminari basta para someter a Snatch. Mientras tanto, Aizawa, sentado con los padres de Kaminari, entrecerró los ojos pensativo. ¿Esto es aleación cis? ¿Un uniforme de combate, con semejante potencia de combate? Como la mayoría de los héroes, Aizawa siempre había considerado los uniformes de combate como herramientas. Útiles, sí, pero en última instancia secundarias al don de un héroe. Hoy era la primera vez que veía uno usado como arma principal. La escena que se desplegaba ante él fue toda una revelación, poniendo en tela de juicio todo lo que creía saber sobre las limitaciones de la tecnología aero. Pero mientras seguía observando, una sensación de desasosiego se apoderó de él. Esperar. La mirada de Aizawa se dirigió rápidamente a Kaminari, que seguía flotando serenamente en el aire. He perdido el control de la situación. Su plan era sencillo. Si Kaminari se extralimitaba, usaría la anulación para cancelar el don del chico y detener la pelea. Pero ahora, Kaminari no usaba su don en absoluto. Cada movimiento que hacía dependía de las capacidades del traje de batalla. El anulador de Aizawa era completamente ineficaz contra él. Y así, el plan de contingencia en el que había estado confiando se desmoronó. Mientras tanto, Kaminari sobrevolaba el campo de batalla, plenamente consciente del cambio en la dinámica. Precisamente por eso se había esforzado tanto en desarrollar su traje de batalla.
Claro, era llamativo y genial, pero su verdadero propósito era más profundo. Era su contramedida contra individuos como Aizawa y Shinzo, personas cuyos dones estaban diseñados para neutralizar a sus oponentes. En el pasado, Kaminari había sido impotente ante el borrado de Aizawa. Por mucho que perfeccionara su don, era inútil si Aizawa simplemente podía borrarlo. Pero ahora las tornas habían cambiado. Kaminari se había convertido en el único capaz de contrarrestar a Aizawa, su profesor tutor. ¿Recuerdas la primera vez que Kaminari conoció a Aizawa? Desde ese momento, no había dejado de pensar en cómo lidiar con Erasure, un don demasiado poderoso en el combate 1 contra 1. Ahora, finalmente lo había logrado. De pie sobre el pequeño grupo de arena dorada flotante, Kaminari entrecerró sus ojos dorados mientras observaba cómo Snatch retrocedía constantemente bajo presión. Entonces, su límite es de 500 kilogramos para ser justos, pensó Kaminari, manejar semejante peso también sería difícil para él. La mayor parte de su poder provenía de su don, y en lo que respecta a la fuerza física pura, no estaba precisamente al nivel de Snatch. Eso no era solo cuestión de entrenamiento, sino también de edad. Después de todo, Kaminari solo tenía 15 años. Su cuerpo ni siquiera había terminado de crecer. Pikachu, dile a Cocodrilo y a los demás que se retiren, ordenó Kaminari con calma. En ese momento, Snatch estaba en muy mal estado. Su mar de arena de color caqui estaba completamente rodeado por la arena dorada de Crocodile, y la presión aumentaba por todos lados. Según los estándares normales, la pelea ya había terminado. Kaminari aún tenía casi 200 kilogramos de arena dorada en reserva. Si la liberaba, el frágil equilibrio de las defensas de Snatch se derrumbaría en un instante. Si Kaminari hubiera albergado alguna mala intención hacia Snatch, el héroe profesional habría sido derrotado. Víctima de una aplastante combinación de técnicas basadas en arena. Ni siquiera Aizawa o Midnight habrían podido detenerlo a tiempo. Jajaja, ¿qué está pasando? Snatch se inclinó ligeramente hacia adelante, respirando con dificultad mientras observaba la arena dorada que se alejaba con una mezcla de confusión y alivio. Pero Kaminari, de pie en lo alto, no hizo ningún intento por explicarse. Permaneció en silencio, su armadura dorada brillando bajo la luz, lo que le confería una presencia casi divina o demoníaca. Aproximadamente a 30 metros por delante de Snatch, se formó rápidamente un cúmulo de arena dorada. Enseguida reapareció la imponente figura del cocodrilo dorado, con una expresión burlona casi irónica. Parecía decir, ¿qué miras, debilucho? Antes de que Snatch pudiera reaccionar, el cuerpo de Crocodile brilló, elementalizándose en una niebla dorada y desapareciendo de la vista. Los ojos de Snatch se abrieron de par en par con alarma, sus instintos le gritaban mientras su cuerpo se tensaba. Al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron y se le erizó el vello de la nuca. Detrás de mí. Auge. Un enorme gancho de escorpión dorado se estrelló contra la cabeza de Snatch con una fuerza explosiva. Estallido. Con un gemido de dolor, Snatch salió disparado por los aires. Pero aún en el aire, apretó los dientes y ajustó su postura, utilizando movimientos precisos para estabilizarse antes de aterrizar con firmeza en el suelo, con una mano agarrándose el estómago. La exhibición despertó el interés de Kaminari. Suprimir el dolor y evitar lesiones mayores con movimientos controlados. Nada mal. Sin duda, un paso por encima del héroe profesional promedio, se dijo Kaminari a sí mismo. Pero mientras su mirada se detenía en Snatch, notó algo más. Sin embargo, su don tiene debilidades importantes. En el momento del ataque, solo tuvo tiempo de convertir su cabeza en arena. Esa constatación llevó a Kaminari a una conclusión escalofriante. Si alguien lo atacaba sin estar preparado y con la suficiente rapidez, acabaría con él en un instante. Mientras tanto, en la zona de observación, Aizawa y Momo estaban inmersos en una profunda conversación sobre la repentina desaparición de Crocodile. Es probable que esa arena dorada no tenga capacidades de sigilo, especuló Aizawa. Podría tratarse de algo parecido a un camuflaje óptico. Pero Momo negó levemente con la cabeza, sin estar del todo convencida. Para que eso funcionara, cada grano de arena necesitaría sensores para recopilar datos ambientales. Si bien es posible en teoría, el proceso sería extremadamente complicado e ineficiente, explicó. Tras una breve pausa para reflexionar, continuó. Creo que el efecto se debe a la dispersión de las partículas de arena dorada en el aire. Una vez dispersas, se reagrupan detrás del objetivo, creando la ilusión de desaparición y teletransportación. Ah, ya veo. Los ojos de Aizawa se iluminaron al considerar su explicación. La lógica era sólida, e inmediatamente comenzó a idear formas de contrarrestar tal habilidad.
De vuelta en el campo de batalla, Kaminari observaba la situación en silencio. Al igual que muchos de los espectadores, se contentaba con ver cómo Snatch y Crocodile se enfrentaban en un combate cuerpo a cuerpo. Clan. 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 El choque metálico del gancho dorado contra la espada de arena de Snatch resonó repetidamente. A pesar de la considerable ventaja de altura de Crocodile, sus ataques se asemejaban a amplios y amplios golpes, casi como tajos de espada. Para colmo de la extraña escena, Cocodrilo continuó fumando su cigarro dorado, y su expresión burlona lo hacía parecer aún más arrogante. Ojalá pudiera hablar, pensó Kaminari con nostalgia. Imaginó a la figura riendo con el característico guahara de Crocodile y tomó nota mental de consultar con el Dr. Tenma sobre la posibilidad de añadirle capacidad de sonido al traje de batalla. También tendré que solucionar el problema del color, murmuró Kaminari entre dientes, decidido a hacer que las futuras versiones fueran aún más realistas. Shin. La ancha espada de arena de Crocodile cortó limpiamente el aire, partiendo su propio cuerpo por la mitad ante los ojos de Snatch. Pero justo cuando Snatch creía haber asestado un golpe decisivo, la parte superior del cuerpo de Crocodile se recompuso al instante. Sin dudarlo, clavó su gancho dorado en el cuello de Snatch, obligando al héroe profesional a transformarse en arena y convertirse en grava para esquivar el ataque. Su intercambio fue a la vez deslumbrante y aburrido. Visualmente impresionante gracias a los efectos especiales dorados, pero repetitivo en el sentido de que ninguno de los combatientes podía infligir daño real al otro. Después de todo, se trataba esencialmente de una batalla entre dos usuarios de habilidades basadas en la arena. Técnicamente hablando, Snatch era solo un usuario de arena a medias, lo que lo ponía en desventaja. El estilo de lucha cauteloso de Snatch reflejaba esta limitación. Tenía que proteger cuidadosamente la parte inferior de su cuerpo para evitar daños graves. Sonido metálico. En un choque final y ensordecedor, Snatch y Crocodile se vieron obligados a separarse, creando cierta distancia entre ellos. Comparado con el imponente Cocodrilo, Snatch se veía notablemente maltrecho. Gotas de sudor le corrían por la cara y caían al suelo. Jaja, no puedo seguir así, murmuró Snatch, con la respiración agitada. Si esto se prolonga, acabaré completamente exhausto, y este tipo es demasiado fuerte. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia Kaminari, que flotaba en el aire, observando la pelea con una expresión casi distante. Snatch no esperaba que las cosas resultaran así. Verse llevado al límite por un estudiante de primer año, o mejor dicho, por el traje de combate del estudiante, fue, cuanto menos, una experiencia humillante. Le recordaba a sus primeros días de entrenamiento con Endeavor, cuando cada sesión de sparring se sentía como una paliza unilateral. Pero por muy fuerte que sea este chico, no es Endeavor. Impulsado por ese pensamiento, Snatch actuó. Saltó por los aires, impulsado por una masa arremolinada de arena kaki bajo sus pies. Su mirada se clavó en Kaminari. Oye, niño. ¿Ya te has divertido bastante mirando? ¿Por qué no bajas y peleas conmigo tú mismo? Mientras gritaba, los brazos de Snatch se transformaron en dos enormes palmeras de arena que se extendieron hacia la figura dorada suspendida en el aire. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Mientras las enormes palmeras de arena se abalanzaban sobre él desde abajo, Kaminari permaneció inmóvil. Su expresión no cambió, ni tampoco el brillo de sus ojos dorados. Pero el hecho de que no se moviera no significaba que estuviera planeando afrontar el ataque de frente. Las esferas de arena dorada que flotaban a su alrededor cobraron vida repentinamente, girando caóticamente antes de unirse para formar una cortina de arena brillante. Auge. Las dos colosales palmeras de arena golpearon la cortina con tremenda fuerza, pero el resultado distó mucho de ser satisfactorio. El impacto provocó que las palmeras de arena se hicieran añicos como el agua que choca contra una roca, dispersándose en innumerables partículas que cayeron del cielo. Mientras tanto, la cortina de arena dorada permanecía intacta, brillando tenuemente bajo la luz. Lentamente, la sección central de la cortina se abrió, revelando a Kaminari de pie tras ella, con la mirada serena fija en Snatch una vez más. Muy bien, enséñame lo que tienes, dijo Kaminari con tono sereno. Utiliza todas las habilidades que has aprendido en tu vida para superar esta defensa absoluta. No era arrogancia, sino decepción. La fuerza de Snatch estaba muy por debajo de lo que Kaminari esperaba. Esto le hizo dudar de si ese hombre era realmente capaz de proteger a su padre como guardaespaldas. Bufido. La expresión ya sombría de Snatch se ensombreció aún más con las palabras de Kaminari.
y luego estaba Cocodrilo. La figura dorada permanecía a un lado, sin hacer ningún intento por intervenir, y su rostro burlón no hacía más que avivar la ira de Snatch. Que te menosprecien, Snatch pisó la bola de arena que tenía debajo, elevándose hasta la altura de Kaminari. Sin dudarlo, sus brazos se convirtieron en arena y se lanzaron hacia adelante como enormes pilares. Con un rugido, los dos pilares de arena se fusionaron en el aire, formando la parte superior del cuerpo de un león gigantesco. Su enorme fauce parecía dispuesta a engullir a Kaminari entero mientras se abalanzaba sobre él. ¡Oh! Kaminari arqueó una ceja, con la expresión inmutable al sentir la ráfaga de viento en su rostro. No se trata solo de darle forma, murmuró. Utiliza el muro de los suspiros, ordenó Kaminari. En el instante en que habló, Pikachu se puso manos a la obra. Innumerables granos de arena dorada se arremolinaron, formando rápidamente un muro imponente frente a Kaminari. La muralla era inmensa. Casi 15 metros de altura y 3 metros de ancho. Esta fue la mejor estrategia defensiva que Kaminari y Pikachu habían ideado el día anterior. Si bien el espacio del gimnasio limitaba su tamaño, en otro entorno podría haber sido aún más alta y ancha. Si bien también contaban con un escudo de arena a menor escala como opción defensiva habitual, Kaminari estaba ansioso por probar todo el potencial del muro de los suspiros. Auge. El enorme león de arena chocó contra la imponente muralla dorada, y el sonido resultante fue ensordecedor, como el de un martillo gigante golpeando contra acero macizo. Ark. Minnie, que se encontraba más cerca del choque, hizo una mueca de dolor, se tapó los oídos y retrocedió varios pasos. Incluso quienes estaban más lejos, incluidos Momo, los padres de Kaminari y los ayudantes del héroe, mostraron una evidente incomodidad por el ruido. Muro de suspiros. Entre los espectadores, Aizawa fue el único cuya expresión permaneció inmutable. Sus ojos entrecerrados se mantuvieron fijos en la pared dorada mientras analizaba en silencio sus capacidades. Este movimiento podría bloquear por completo el ataque y se ver más poderoso de Todoroki, murmuró para sí mismo. Incluso sospechaba que este muro había sido diseñado específicamente como contrapeso a Todoroki. El nombre probablemente proviene de la mitología griega, dijo Momo en voz baja, mientras sus ojos recorrían los intrincados dibujos grabados en la superficie del muro. Se dice que se formó a partir de los 3 suspiros de Perséfone, reina del inframundo. Sirve como límite entre el paraíso y el inframundo, un muro que solo los dioses pueden cruzar. Su explicación provocó un gesto de comprensión por parte de Aizawa y los padres de Kaminari, que estaban menos familiarizados con la mitología. ¿Acaso se compara con un dios? Se preguntó Aizawa en silencio. En realidad, Aizawa le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Kaminari no intentaba verse a sí mismo como un dios ni aspiraba a la divinidad. El nombre simplemente encajaba con su inclinación por el teatro. Incluso había considerado llamar al movimiento Rasomón de quinto nivel o Puerta de la Justicia, pero finalmente decidió que Muro de los Suspiros sonaba más apropiado, especialmente combinado con su tela dorada del cáncer. Cuando el polvo se disipó y la arena kaki esparcida cayó al suelo, Snatch se quedó paralizado, mirando fijamente a la pared con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Su técnica más poderosa no había dejado ni rastro en la enorme pared dorada. Ya veo, la voz tranquila de Kaminari rompió el silencio mientras se abría un agujero circular en la pared. Dio un paso al frente, su armadura dorada brillando contra el imponente telón de fondo de la estructura. La arena se comprime hasta alcanzar una densidad extremadamente alta, lo que le confiere una dureza superior a la del acero. Darle forma de león le añade dinamismo e impacto. Nada mal, comentó Kaminari con un tono casi despreocupado. Pero simplemente, no es suficiente. Mientras hablaba, la pared dorada se convirtió en el telón de fondo perfecto, amplificando la presencia de Kaminari y haciéndolo parecer aún más imponente. Snatch, con el debido respeto, tu uso de la palabra grava es demasiado tosco y poco imaginativo, dijo Kaminari. Snatch quiso replicar, llamar arrogante a Kaminari. Pero la abrumadora diferencia de fuerza lo dejó sin palabras. Solo pudo fruncir los labios con frustración. Con este próximo movimiento, terminaré con esta pelea y demostraré mi punto. De ahora en adelante, dedicaré tiempo a guiar el desarrollo de tu don, continuó Kaminari. Debes volverte más fuerte, lo suficientemente fuerte como para alcanzar el nivel de un héroe de primera categoría. Levantó el brazo derecho y señaló hacia adelante. Puerta de Babilonia. Zumbido. El muro de los suspiros irradió de repente una deslumbrante luz dorada. Pikachu, conociendo la afición de Kaminari por el dramatismo, incluso había añadido efectos especiales. ¿Qué es eso? Dios mío.
De la pared resplandeciente emergieron una serie de armas doradas. Espadas largas, espadas anchas, lanzas, hachas, martillos, todas exquisitamente elaboradas y de aspecto realista. La escena dejó a los espectadores boquiabiertos. Estas armas están comprimidas a la misma densidad que tu león de arena. Su dureza y durabilidad son idénticas, explicó Kaminari. Él sonrió levemente y preguntó: «Entonces, ¿estás convencido?». La abrumadora demostración no fue diferente de lo que Endeavor había sometido una vez a Snatch. Snatch tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán se balanceaba visiblemente. La desesperación que sentía ahora era incluso peor que la que había experimentado bajo el mando de Endeavor. Yo, estoy convencido, la batalla entre Kaminari y Snatch superó con creces las expectativas de todos. Ni siquiera héroes experimentados como Aizawa, Midnight y los demás habían previsto que Kaminari dominaría la pelea de forma tan contundente utilizando únicamente su traje de batalla. En la sala de conferencias de la preparatoria UA, 10 miembros del profesorado de alto rango, entre ellos el director Nezu, Aizawa y All-Might, se reunieron una vez más para discutir el asunto. Solo Tirten estaba ausente, ya que seguía ocupado con las reparaciones y el mantenimiento de las instalaciones de USG. Hacer clic. Aizawa pulsó un botón del mando a distancia que tenía en la mano, pausando la imagen proyectada en la pared. La pantalla se quedó congelada en la imagen de Kaminari de pie, con aire de seguridad, frente al imponente muro de los suspiros. Como podéis ver, el poder de combate de Kaminari, con la ayuda del traje de batalla SIS, es comparable al de los héroes profesionales de primer nivel, dijo Aizawa con calma. ¿Comparable?, interrumpió Present Mic, alzando una ceja. Borrador, ¿quién de tus ojos piensa que solo es comparable? Tiene razón, dijo Black King, el profesor tutor de la clase 1B, con una expresión inusualmente seria. Incluso si nos uniéramos, necesitaríamos al menos 2 de nosotros para igualar ese poder. 3, para ser exactos, añadió el director Nezu, con sus manitas aferradas a una taza de té. Tomó un delicado sorbo del té humeante y miró a alguien. Claro, si All-Might interviniera, la cosa sería muy distinta. All-Might se rascó la nuca y sonrió con incomodidad. Quería mantener la humildad, pero no había mucho que pudiera decir. Siendo sincero, los mares de arena dorada del video no representarían una gran amenaza para él. Con un solo puñetazo, podría dispersar toda la arena y acabar con Kaminari antes de que se reagrupara. Por supuesto, la fuerza de Kaminari no es algo malo, continuó el director Nezu, volviendo la mirada a la taza de té que sostenía en sus manos. Mientras siga comprometido con el heroísmo y elija usar sus habilidades para el bien, será un avance positivo para la sociedad. Siempre ha habido personas cuyo talento supera con creces el de sus compañeros, añadió, y es nuestra responsabilidad no temerles, sino guiarlas, ayudarlas a establecer los valores y perspectivas correctos. En definitiva, debemos ayudar a Kaminari a convertirse en el segundo símbolo de la paz. Aunque Nezu no miró a nadie directamente, los demás profesores instintivamente dirigieron sus miradas hacia All-Might. All-Might sintió una punzada de incomodidad. Si bien esperaba y creía que Izuku Midoriya heredaría el manto del símbolo de la paz, la verdad innegable era que el desempeño de Kaminari hasta el momento había sido mucho más impresionante. Ante esta realidad, optó por guardar silencio. Por ahora, nuestra postura respecto a Kaminari seguirá siendo la misma, continuó Nezu. Seguiremos cultivando su identidad como héroe. Sin embargo, lo más urgente en este momento es su seguridad personal. De acuerdo, dijo All-Might con tono serio. Ahora que el traje de batalla está de nuevo en posesión de Kaminari, es solo cuestión de tiempo antes de que se difunda la noticia. Propongo guardar el traje aquí en la UA para su custodia, sugirió. La mayoría de los profesores estaban a punto de asentir con la cabeza cuando Nezu negó con ella. No, dijo el director con firmeza. Al contrario, creo que el traje de combate debe permanecer en posesión de Kaminari. ¿Por qué? All-Might frunció el ceño, visiblemente confundido. En su opinión, Kaminari, que no tenía una licencia provisional de héroe, no debería necesitar el traje, ya que no tenía permiso legal para participar en combate. Director, los villanos tienen en la mira el traje de batalla, intervino Midnight. Si el traje no está con Kaminari, entonces no correrá peligro, ¿verdad? El razonamiento de Midnight parecía lógico, y varios otros profesores, incluidos Blatkin y Cementos, asintieron en señal de acuerdo. Solo Aizawa permaneció en silencio, agudamente procesando cuidadosamente las palabras de Nezu. Déjame preguntarte esto, comenzó Nezu. Si Kaminari no lleva el traje de batalla, ¿crees de verdad que los villanos no lo atacarán? ¿Y si lo toman como rehén?
¿O si unos villanos lo atacan sin darse cuenta de que el traje no está en su poder? La habitación quedó en silencio. Al dejar el traje de batalla con Kaminari, nos aseguramos de que tenga los medios para protegerse sin depender de su don, explicó Nezu. Ustedes mismos vieron las imágenes. El traje de batalla por sí solo es capaz de repeler a un héroe profesional de segunda categoría. A menos que el villano tenga una fuerza de primera clase, no podrá hacerle daño a Kaminari. ¿Y cuántos villanos de primera clase existen? Nezu tomó otro sorbo de té, saboreando el gusto antes de continuar. Es cierto, dijo Aizawa finalmente, asintiendo con la cabeza. En lugar de esperar que los villanos no lo ataquen sin el traje, es mejor darle las herramientas para que se defienda. La ley prohíbe usar los dones para dañar a otros, continuó Nezu, pero no prohíbe usarlos para escapar. Con la velocidad de Kaminari, ¿cuántos villanos podrían atraparlo si decidiera huir? Y como pudimos ver en las imágenes, Kaminari es perfectamente capaz de someter a sus oponentes sin lastimarlos, por ejemplo, utilizando la arena dorada para inmovilizarlos. Dirigiéndose a Midnig, Nezu añadió. Busca un momento para explicarle esto a Kaminari. Hazle saber que, si bien no puede usar su don para lastimar a otros, sí puede usarlo para detenerlos. Midnig asintió. Entendido. En realidad, es una estrategia bastante ingeniosa, dijo Olmig pensativo. Al usar arena para inmovilizar a los villanos, se neutraliza su amenaza sin infringir la ley. Es realmente práctico, añadió Present Mip con un toque de envidia. Ojalá hubiera tenido algo así en mi época. Blackin y Cementos intercambiaron miradas, ambos asintiendo en silencio con la opinión de Mick. Nezu sonrió levemente, pero su expresión pronto se tornó más seria. Ahora bien, tengo una idea que me gustaría comentar con todos ustedes, dijo, captando la atención de los profesores. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de Kaminari? La sala permaneció en silencio por un momento antes de que Snipe, el profesor tutor de la clase de héroes de tercer año, hablara. Su mayor fortaleza, debería ser su capacidad para desarrollar peculiaridades, dijo Sniper tras pensarlo un poco. Exactamente, dijo Nezu, asintiendo. Si Olmig es un héroe definido por la fuerza, entonces Kaminari Denki es un héroe definido por la habilidad. Aunque sus estilos son diferentes, ambos han alcanzado niveles de excelencia que superan con creces a los de sus compañeros. Me di cuenta de que Kaminari mencionó que quería ayudar a Snatch a desarrollar su don, continuó Nezu. Y eso me dio una idea, una que podría parecer audaz y sin precedentes. La tensión en la sala aumentó mientras los profesores esperaban a que él se explayara. Propongo invitar a Kaminari Denki a que colabore como asistente para guiar y desarrollar nuevas técnicas para sus compañeros, dijo Nezu. Y después de que se gradúe, quiero invitarlo formalmente a que se convierta en profesor en la UA, especializándose en el desarrollo de quirks para futuros estudiantes. La batalla contra Snatch había llegado a su fin y la vida de la familia Kaminari había vuelto a la normalidad. Kaminari retomó su rutina diaria, asistiendo a la escuela como de costumbre y estudiando en silencio para terminar sus tareas. Aunque sus calificaciones siempre habían sido excepcionales, aún sentía la necesidad de perfeccionar sus habilidades de combate. Bueno, aún había más. Todavía tenía que encontrar tiempo para preparar nuevas canciones y, al mismo tiempo, guiar a Snatch en el desarrollo de su don. En resumen, sus días estaban muy ocupados. En cuanto a sus padres, su madre continuó ocupándose de las tareas domésticas mientras dibujaba un Pokémon tras otro, mientras que su padre dirigió a la gerencia media y alta de la empresa para trabajar en un plan llamado Clúster de la Industria Física de Propiedad Intelectual de Pokémon. En términos más sencillos, si este plan tuviera éxito, conceptos como restaurantes temáticos de Pokémon y escuelas temáticas de Pokémon comenzarían a aparecer en la vida de todos. El padre de Kaminari incluso albergaba un sueño ambicioso: construir algún día un parque de atracciones temático de Pokémon. En resumen, Kaminari y su familia estaban decididos a exprimir hasta la última gota de valor de Pokémon. Pero debido a esto, Kaminari dudó. Se preguntó si debía introducir otra propiedad intelectual, Pi. El motivo de su indecisión era sencillo. Creía que su empresa no debía depender exclusivamente de una sola propiedad intelectual. Sin embargo, al ver lo ocupados que estaban sus padres, le preocupaba no poder gestionar una segunda. Comprendía la importancia de ir paso a paso, pero precisamente por eso se sentía dividido. Aún así, para Kaminari, estas eran solo pequeñas preocupaciones que surgían en su tiempo libre. Después de todo, ¿quién le dijo que tenía tantas cosas entre manos? Mientras tanto, con el paso del tiempo, la historia de su batalla contra Snatch comenzó a difundirse de forma constante en los círculos de héroes de Japón.
Era obvio que esto era obra de los asistentes del héroe en la oficina de Midnights. Quedaba por ver si esta atención sería buena o mala para Kaminari. 3 días después llegaron los exámenes parciales. Dado que en esta ocasión no hubo pruebas prácticas, aparte de ir a la cafetería durante el almuerzo, los estudiantes pasaron el día en sus aulas, lo que creó un ambiente tenso. A las 2:10 de la tarde, el familiar sonido de la campana resonó en todo el Instituto UA, anunciando el comienzo del examen final. Ciencias de la información básica para héroes. Su profesor tutor, Aizawa, bajó del podio bostezando perezosamente mientras daba las instrucciones. Se acabó el tiempo. Empiecen a recoger los papeles. Pásenlos como siempre. Como era de esperar, Aizawa no supervisó el examen. En cambio, se tumbó en el atril y se echó una siesta. Curiosamente, nadie en la clase 1A se atrevió a copiar. Una vez que Aizawa salió de la habitación con los papeles recogidos, la voz fuerte de Kirishima rompió el silencio. Se acabó. Estoy perdido. No pude responder a casi un tercio de las preguntas, y de otro tercio ni siquiera estoy seguro de haber acertado. ¿Eso significa que te lo juegas todo en el último tercio? Bromeó Zero, mirándolo con falsa lástima. Pues bien, Zero no era precisamente un genio académico. De hecho, varios otros estudiantes compartían dificultades similares. Cabe mencionar que aprobar el examen de ingreso de la UA ya significaba que sus calificaciones en la escuela secundaria habían sido sólidas. Como mínimo, no eran el tipo de estudiantes que se podrían considerar casos perdidos. Pero, ¿quién podría haber predicho que la dificultad aumentaría tanto después de matricularse en la UA? Sí, el último tercio consistía principalmente en preguntas de completar espacios en blanco. Por suerte, siempre he tenido suerte con ese tipo de preguntas, así que debería poder acertar la mitad, dijo Kirishima con una sonrisa de autosatisfacción. Zero y Tetsu lo miraron con expresión inexpresiva. Así que estás orgulloso de eso, ¿eh? Idiota, dijo Bakugo, mirándolo con abierto desdén. Mientras tanto, los mejores estudiantes, Kaminari, Momo, Todoroki, Ida y Midoriya, comparaban en silencio sus respuestas entre sí. Como de costumbre, Todoroki permaneció en silencio debido a su naturaleza reservada. ¿Y Bakugo? Bueno, a estas alturas todos conocían su personalidad. Kaminari rápidamente recopiló sus respuestas en una tabla. Era algo que hacía después de cada examen. Según esto, creo que me equivoqué en 6. ¿Y ustedes? Aunque algo decepcionado consigo mismo, Kaminari comprendió que sus recientes distracciones habían afectado su rendimiento. Midoriya estudió la tabla y luego admitió con cierto pesar. 7 para mí. Se prometió a sí mismo estudiar más y asegurarse de no decepcionar jamás a All Miss. 2, respondió Tenya, frunciendo ligeramente el ceño. 3, respondió Todoroki, con su expresión tranquila de siempre. Ninguna, dijo Momo con una leve sonrisa. Kaminari asintió y luego entregó el gráfico al resto de la clase. Poco después, el aula estalló en lamentos de desesperación. Ignorando el caos a su alrededor, Kaminari se giró hacia Momo y Kyoka con una sonrisa. Mi nueva canción está casi lista. Mañana es domingo, ¿qué les parece si nos vemos si están libres? Los ojos de Kyoka se iluminaron al oír mencionar una nueva canción. No podía evitarlo, era su pasión. ¿Deberíamos invitar también a Kasama? Preguntó nerviosamente. Kaminari dudó un momento, no por la sugerencia de Kyoka, sino porque le había prometido a Kasama que podría unirse a la banda una vez que obtuviera una licencia provisional de héroe. Al notar su vacilación, Momo intervino rápidamente. Ya había oído hablar de ese miembro indeciso de la banda. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo con él? Que se una a nosotros no significa que tenga que participar en todas las actividades futuras. Y no tenemos por qué incluir su nombre en los créditos de la canción. Si está de acuerdo con esas condiciones, sería estupendo tener un teclista profesional, ¿verdad? Kaminari intercambió una mirada con Kyoka y finalmente asintió. De acuerdo. Dile que mañana pondré a prueba sus habilidades para ver cuánto ha progresado. El razonamiento de Kaminari era sencillo. Si Kasama realmente se había esforzado y mejorado, entonces no le importaba estrechar lazos como compañeros de banda. Tras finalizar la conversación, salió con Kyoka y Momo. Pika. El Pikachu soñoliento que estaba debajo de la mesa ladeó la cabeza y siguió a Kaminari paso a paso. Su ternura hizo que las demás chicas ardieran de envidia. Todas querían una mascota tan linda. Alejándose del ruido, Kaminari se detuvo cerca de una ventana y sacó su teléfono. Hola, Dr. Tenma. Soy Kaminari. Kaminari, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el traje? No, el traje funciona de maravilla.
Pero, me preguntaba si podríamos añadirle funciones de cambio de color y comunicación a la nanoarena. Sin embargo, la respuesta del Dr. Tenma frustró rápidamente las esperanzas de Kaminari. El doctor explicó que la nanoarena fue diseñada específicamente para el combate, y que añadirle funciones innecesarias diluiría su propósito. Además, la complejidad técnica para habilitar dichas funciones sería inmensa. En resumen, el pequeño deseo de Kaminari no era factible. Suspirando, colgó la llamada, con la decepción reflejada en su rostro. Supongo que tendré que centrarme en ideas que no impliquen cambiar de color o hablar, murmuró. Pero incluso entonces, no podía evitar preguntarse por qué estaba tan obsesionado con crear un clon. ¿Acaso no era innecesario? Pikachu ya podía controlar las arenas doradas a la perfección. En el fondo, Kaminari probablemente lo entendía. Pero aún así solo quería un clon que se viera bien. ¿Acaso no era razón suficiente? Todos esos villanos importantes envían primero a sus secuaces mientras ellos observan tranquilamente todo desde atrás. Yo también seré así algún día. Cuando me encuentre con algún cretino, dejaré que mi clon se encargue primero. Mientras la imaginación de Kaminari volaba libre, su espíritu Chuunin interior cobró vida. Parecía arder fuego en sus ojos mientras se declaraba a sí mismo: debo crear un clon. A las 7:17 de la mañana del domingo, papá, ¿puedo ir contigo al trabajo más tarde? Kaminari, que acababa de regresar a casa tras correr por la mañana con Minnie, llamó a su padre en cuanto entró por la puerta. Su padre estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico mientras esperaba el desayuno. Pika. Pikachu resonó desde los pies de Kaminari. El padre de Kaminari dobló con cuidado el periódico, miró a su hijo sentado a su lado con un atisbo de confusión y preguntó: ¿qué ocurre? Bueno, la nueva canción ya está lista, y la banda Pikachu necesita grabarla. También necesitamos ensayar algunas de nuestras canciones antiguas. Oh. Al oír esto, su padre arqueó las cejas con sorpresa, un gesto que Kaminari había heredado de él. No, en realidad, era al revés. El hábito de Kaminari era una copia exacta del de su padre. ¿Ya terminaste una nueva canción? ¿Te centraste en esto en lugar de estudiar? Kaminari se rascó la nuca con incomodidad al ver a su padre fruncir ligeramente el ceño. Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla, y el padre de Kaminari podía leer a su hijo al instante, como un libro abierto. ¿Qué tal te fue en el examen parcial de ayer? Creo que me equivoqué en unas 7. Kaminari vaciló, con una expresión contradictoria. Era la primera vez, desde que recuperó sus recuerdos gracias al viaje en el tiempo, que se sentía como un mal estudiante delante de sus padres. Ja. Efectivamente, su padre suspiró con cierta decepción al oír esto. Su hijo siempre había destacado académicamente, obteniendo a menudo calificaciones perfectas. Aunque Kaminari ya era excepcional en muchos aspectos, oír que sus notas habían bajado seguía molestando a su padre. Al fin y al cabo, como padres, era natural que creyeran que los estudios debían ser la prioridad. Hijo, sé que estás decidido a convertirte en una estrella y un héroe, y ya has logrado cosas extraordinarias en ambos ámbitos. Pero espero que no olvides la importancia de tus estudios. La empresa está creciendo cada vez más, y tu madre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes, un día tendrás que hacerte cargo de todo. ¿Qué harás si no estás preparado? En lugar de regañar a Kaminari, su padre le habló con sincera preocupación, con un tono serio pero comprensivo. Confiaba en que su hijo lo entendería. No te preocupes. Me esforzaré en mis estudios y me aseguraré de estar preparado para dirigir la empresa algún día. Respondió Kaminari con sinceridad, sin mostrar rastro de impaciencia. En esos momentos, algunas personas podrían sentirse rebeldes, declarando desafiantes que no querían heredar nada de su familia y que forjarían su propio camino. Pero Kaminari no era así. No veía la herencia de lo que sus padres habían construido como una carga o algo que rechazar. Al contrario, lo consideraba una evolución natural. Al fin y al cabo, ¿acaso él no había contribuido también al éxito de la empresa? ¿Por qué estos roles, empresario, celebridad y héroe, me resultan tan familiares? Los pensamientos de Kaminari comenzaron a divagar y, de repente, se encontró absorto en sus ensoñaciones. Tras un instante, una imagen concreta apareció en su mente. Iron Man, Tony Stark. Aunque existían algunas diferencias entre ellos, los paralelismos eran innegables. Claro que Stark tenía mucho más éxito en ese momento, pero ¿quién podía predecir el futuro? Kaminari. El chasquido de dedos lo devolvió bruscamente a la realidad. Parpadeando, se dio cuenta de que su padre lo estaba llamando. Perdón, me distraje. ¿Distraído?
¿En qué estabas pensando? Preguntó su padre con curiosidad. Estabas hablando de la empresa, así que yo estaba pensando en su desarrollo, dijo Kaminari, rascándose la cabeza mientras buscaba una excusa. Hablando de eso, ¿tiene la empresa la capacidad de gestionar una segunda propiedad intelectual en este momento? Además, ¿qué hay de la idea que mencioné antes sobre crear un departamento de desarrollo de videojuegos? Una segunda IP. Las palabras de Kaminari claramente sobresaltaron a su padre. Ni siquiera escuchó el resto de la pregunta. ¿Estás diciendo que tienes otra propiedad intelectual que podría rivalizar con Pokémon? Su tono se elevó con entusiasmo, lo suficientemente alto como para llamar la atención de la madre de Kaminari, que estaba friendo huevos en la cocina. Ella exclamó. ¿Qué es eso de una franquicia tan grande como Pokémon? Bueno, sí, pero la pregunta clave es si la empresa puede manejarlo, dijo Kaminari, bajando la voz con cautela. La expresión de su padre cambió a una de profunda reflexión. De hecho, toda la compañía estaba centrada en maximizar el potencial de Pokémon. ¿Podrían manejar también una nueva propiedad intelectual? En ese momento, la madre de Kaminari, que llevaba un delantal con un diseño de Squirtle, sugirió. ¿Por qué no empezamos primero con una serie de cómics? Podríamos esperar a que termine el cómic antes de lanzar una serie animada. Para entonces, tendríamos más recursos o podríamos ampliar nuestro equipo. ¿No funcionaría? Eso tiene sentido, asintió el padre de Kaminari, aunque aún se percibía cierta preocupación en su expresión. Pero, ¿tienes tiempo suficiente para ocuparte de esto? Aunque ansiaba tener otro árbol del dinero, no quería que Kaminari sacrificara su educación por ello. No es gran cosa, respondió Kaminari con seguridad. Al igual que con Pokémon, me encargaré de la estructura general y la configuración principal, y dejaré el resto en manos de otros. Mientras hablaba, Kaminari repasaba mentalmente posibles propiedades intelectuales. Consideró brevemente Digimon, pero finalmente lo descartó. Para él, Digimon se parecía demasiado a Pokémon y su potencial de ganancias no estaba a la altura. A continuación, pensó en las icónicas franquicias de superhéroes Marvel y DC. Por supuesto, en sus manos, ambas serían inseparables. En su vida anterior, siempre había soñado con ver a Superman luchar contra Hulk. Si tuviera la oportunidad en esta vida, sin duda lo haría realidad. Pero claro, en este mundo donde los héroes estaban por todas partes, el mercado ya estaba saturado de conceptos similares. Casi todos los países importantes tenían su propia franquicia de superhéroes. ¿Tendrían Marvel o DC el mismo impacto aquí que el que tuvieron en su vida anterior? Quizás debería empezar por algo pequeño. Algo como Batman. Kaminari pensó que un héroe oscuro como Batman, algo poco común en este mundo, podría generar un gran revuelo. A partir de ahí, podría ampliar gradualmente la historia para incluir a otros héroes. Sin embargo, me vino a la mente otra franquicia. Si bien su potencial de ganancias no alcanzaba el nivel de Pokémon o Marvel, era significativamente mejor que el de Digimon. Lo mejor de todo, una vez que estableciera la estructura básica, no tendría que hacer mucho más. Papá, te daré los detalles de la propiedad intelectual en una semana. Después, podrás buscar un buen artista para empezar la serie de cómics, dijo Kaminari, ya decidido. Muy bien. Primero comamos y luego nos das un breve resumen, respondió su padre, sonriendo con expectación. De acuerdo. El nombre de esta propiedad intelectual es Yu-Gi-Oh! Al mismo tiempo, Kaminari tuvo una idea audaz. Quería preguntarle al Dr. Tenma si era posible crear discos de duelo y arenas de duelo reales. Además, ¿por qué no vincular Yu-Gi-Oh! Con Pokémon? Por ejemplo, podrían diseñar mazos de cartas con temática de Pokémon. Durante el desayuno, Kaminari compartió con entusiasmo sus ideas con sus padres, dejando volar su imaginación mientras esbozaba las posibilidades. Durante el desayuno, no solo Kaminari estaba de muy buen humor, sino que sus padres estaban igualmente entusiasmados. Para la madre de Kaminari, era orgullo por el talento de su hijo, pero para su padre, como empresario, era algo más. Sentía que estaba presenciando el nacimiento de otro árbol que generaba dinero. Su entusiasmo no disminuyó ni siquiera cuando él y Kaminari subieron al coche. En cambio, tomó una decisión en silencio. La empresa necesitaba expandirse. En el peor de los casos, podría solicitar un préstamo bancario. Dado el éxito actual de Pokémon, confiaba en que el banco no se negaría. Una vez obtenidos los fondos, podrían ampliar su plantilla e incluso comprar un edificio de oficinas. La única razón por la que aún no lo habían hecho era porque él no quería que la empresa saliera a bolsa.
Sin embargo, la verdad es que la empresa detrás de la propiedad intelectual de Pokémon había tenido problemas de liquidez desde el principio. Poco después, bajo la suave conducción de Snatch, el Toyota negro, que Kaminari consideró sencillo pero que sabía que era lo suficientemente caro como para considerarse un coche de lujo, se dirigió hacia la empresa. Cabe mencionar que este era el segundo coche de su padre. Si bien era más valioso que el anterior, no había costado mucho porque Toyota formaba parte del consorcio Mitsui. Papá, probablemente no seremos capaces de fabricar nosotros mismos el equipo de duelo para Yu-Gi-Oh! ¿Verdad? Preguntó Kaminari, sosteniendo a Pikachu en su regazo. Su padre asintió con un suspiro de resignación. Bien, no podemos con eso. Los discos de batalla y el equipo para duelos a gran escala requerían tecnología y recursos avanzados que superaban con creces sus capacidades actuales. Entonces, ¿por qué no asociarnos con Mitsui y dejar que ellos se encarguen? Nosotros podemos centrarnos en la animación, el diseño del juego, la producción de cartas y la organización de torneos, sugirió Kaminari, expresando un plan en el que llevaba pensando un tiempo. Juegos, cartas, torneos. Su padre reflexionó sobre esas palabras, conceptos que le resultaban desconocidos. Al fin y al cabo, no tenía ningún problema en desarrollar un juego. Una franquicia como Yu-Gi-Oh! Estaría incompleta sin uno. Sin embargo, su empresa no era un estudio de desarrollo de videojuegos. Adentrarse en ese campo requeriría una importante inversión financiera. Hijo, ¿de verdad podemos ganar dinero con las cartas? Es decir, ¿cuánto dinero? ¿Y cuál es el propósito de estos torneos? Por lo visto, el concepto de deportes electrónicos no era muy conocido en este mundo, o al menos, no estaba ampliamente reconocido. Mientras tomemos medidas para prevenir la falsificación, la venta de cromos puede generar muchísimos ingresos. Algunos cromos raros incluso pueden convertirse en objetos de colección o artículos de lujo. Claro que tendríamos que encargarnos nosotros mismos de esta parte. Kaminari recordó una noticia de su vida anterior sobre un coleccionista de cartas que subastaba una de sus cartas más raras. Se había vendido por 45 millones de yenes. Siempre habría gente con más dinero del que sabría qué hacer con él, y no se trataba solo de una o dos personas así en el mundo. Por cierto, las tarjetas también podrían incluir tecnología antifalsificación. Dado que eventualmente se usarán con discos de duelo y otros equipos, podemos garantizar que solo las tarjetas auténticas funcionen con los dispositivos. Esta idea brotó de la boca de Kaminari mientras sus ojos brillaban de emoción. No pudo evitar maravillarse de cómo la tecnología de este mundo podía dar vida a tantas de sus ideas. Para un viajero del tiempo apasionado por la fantasía y la innovación, fue una constatación increíblemente gratificante. Quizás, algún día, pueda invocar a Rayquaza yo mismo y hacer que se enfrente a un dragón blanco de ojos azules. Por supuesto, el mazo con temática de Pokémon que había mencionado antes era principalmente para su propia diversión. ¿No sería perfecto que Kaminari, el personaje principal de Pokémon, usara un mazo con temática de Pokémon? Parecía cosa del destino. Siguiendo esa lógica, incluso podríamos crear mazos con temática de Marvel o DC. El equilibrio y los efectos en cadena de los mazos pueden ser gestionados por diseñadores de juegos profesionales. De lo contrario, ¿qué sentido tendría contratarlos? Kaminari estaba absorto en sus pensamientos cuando se dio cuenta de que el paisaje que se veía por la ventana había dejado de moverse. Hemos llegado, dijo Snatch, mirando por el espejo retrovisor mientras aparcaba el coche. Gracias por traerme. Vamos a escuchar la nueva canción, dijo el padre de Kaminari al salir del coche, sonriendo mientras caminaba hacia el edificio de oficinas con su hijo. Snatch, su guardaespaldas personal, lo seguía de cerca. Bueno, yo también lo espero con ansias. Esta será mi primera actuación oficial, respondió Kaminari, con la emoción evidente en su tono. Aunque esta vez el público estaría compuesto principalmente por niños y profesores, él seguía impaciente. Padre e hijo subieron poco después en ascensor hasta la planta donde se encontraba la empresa. Buenos días, presidente. El secretario, el mismo que una vez había acompañado a Kaminari a casa, ya los estaba esperando junto al ascensor. Buenos días, respondió el padre de Kaminari con afecto antes de volverse hacia su hijo. Ve al estudio de grabación y prepárate. Yo pasaré primero por la oficina. Entiendo. Kaminari volvió a entrar en el ascensor y subió al estudio de grabación. En cuanto entró, Dawu, el técnico del estudio, se levantó de un salto, emocionado. Buenos días, joven amo. Por fin había llegado el dueño de este estudio de grabación.
Si bien al principio cobrar por no hacer prácticamente nada parecía un sueño, y Daewoo también lo pensaba, rápidamente perdió su atractivo. Todas las mañanas, Daewoo fichaba a las 9, pasaba el día jugando con su teléfono y salía alrededor de las 6 de la tarde. Su único trabajo real consistía en limpiar y revisar el equipo, y solo tenía una hora de descanso para almorzar. Pasaba la mayor parte del tiempo confinado en ese pequeño estudio de grabación. Llegó un punto en que empezó a sentirse como si estuviera bajo arresto domiciliario. El aburrimiento era insoportable, así que hoy, ver a caminar y aparecer por fin lo llenó de una alegría desbordante. En su emoción, Daewoo ni siquiera se percató del Pikachu que seguía a Kaminari. Si lo hubiera notado, su reacción como fan del anime habría sido aún más dramática. Buenos días, Kaminari se sorprendió por el entusiasmo de Daewoo, pero como no lo conocía bien, no comentó nada. En cambio, sacó una memoria USB de su bolsillo y se la entregó. Aquí están las canciones nuevas. Prepárenlas, quiero practicar un poco antes de que lleguen las demás. Entendido. Empezaré enseguida. El rostro de Daewoo se iluminó como un fuego artificial al tomar la memoria USB. Interiormente, gritaba. Por fin, trabajo. Oh, me encanta trabajar. Kaminari lo observó sin decir palabra por un momento antes de negar con la cabeza. Está bien, empezaré yo mismo. Se dirigió al almacén de instrumentos, cogió su guitarra e inmediatamente sintió que algo no andaba bien. No tardó en descubrir qué era. Vaya, hace mucho que no toco. Tengo los dedos rígidos. Parece que necesito practicar más. Suspirando, Kaminari se concentró rápidamente. Sonrió al Pikachu que yacía a sus pies y dijo, ¿sabías que también se llama Pikachu? Pikachu. Pikachu ladeó la cabeza antes de chillar alegremente, como si hubiera entendido. Daewoo, sentado en la mesa de mezclas, oyó la voz de Pikachu y miró con curiosidad. En el instante en que sus ojos se posaron en el Pokémon, se quedó paralizado. Eso. Todo el cuerpo de Daewoo comenzó a temblar. Le castañeteaban los dientes, las comisuras de los labios se contraían y su respiración se volvió pesada. ¿Pika? Al notar la reacción de Daewoo, Pikachu le saludó con una patita. Bofetada. Daewoo se dio una bofetada tan fuerte en la cara que sobresaltó a Kaminari, que estaba probando las cuerdas de su guitarra. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kaminari, desconcertado. ¿Pika? Repitió Pikachu, igualmente desconcertado. Yo, no estoy soñando, ¿verdad? Bofetada. Vale, no es un sueño. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.